Vamos a compartir una palabra cuyo título es igual que la última vez, Mujeres Valientes, ¿sí? Pero hay otra mujer valiente en la palabra de las muchas que hay. Vamos a entender el contexto de la historia que vamos a compartir hoy. Resulta que vos te acordás de David antes que fuera rey, ¿sí? Cuando todavía era un general de los ejércitos del rey anterior, del rey Saúl. ¿Sabés que David en un momento pasó de general del ejército a fugitivo perseguido? ¿Sí? Resulta que su fama creció de tal modo que generó celos en el rey Saúl. Y un buen día David se tuvo que marchar y tuvo que vivir una nueva vida, la vida de un fugitivo, de un general condecorado, aclamado y reconocido, a un fugitivo perseguido por Saúl. En varias ocasiones él estuvo a punto de ser capturado. Y en varias ocasiones él tuvo la oportunidad de tener la vida del rey Saúl al alcance de su mano. Pero ¿sabes qué? Nunca sucumbió a la tentación de tocar al ungido de Dios, aunque lo tuvo ahí, mirá, una vez le cortó la punta del manto, otra vez le sacó la espada o la lanza, ¿sí? Y sin embargo, vos sabés que nunca llegaron a verse cara a cara, a la distancia nomás. Nunca fue capturado. Sin embargo, me puedo imaginar vos también la tormenta de sentimientos que agobiaban la mente de David. Si algo le faltaba a este David, que había sido un general exitoso y que ahora era un fugitivo que vagaba por el desierto, por los desiertos, tratando de encontrar un lugar donde reposar, atento a la posibilidad de ser encontrado. Si algo le faltaba a este David fugitivo, fue la muerte de Samuel. En Samuel capítulo 25, en el primer versículo, dice: Samuel murió. Fin de la historia, fin de un tremendo profeta de Dios en el pueblo que ungió a dos reyes. Primero ungió rey a Saúl, y cuando Saúl despreció ese lugar de reconocimiento, de honor que Dios le había dado, es el mismo Samuel el que va a ungir a David, diciéndole que él iba a ser el futuro rey de Israel. Él era el elegido de Dios para suceder nada menos que a Saúl. Pero resulta que con esta palabra en la boca y en la mente, hoy era un fugitivo, que lo que menos aparentaba o lo que menos se podía ver en el horizonte es que él fuera a ser el futuro rey de Israel. Más vale, estaba a punto de ser ternero puesto a la parrilla. Y en eso, Saúl, el que lo había ungido, Saúl, su sponsor, el que lo avalaba, se muere. Dice que Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Y después de esto, David se marchó al desierto. Cuanto más lejos, mejor. Se me fue el sponsor, mi rey y suegro me anda buscando para matarme, ¿qué me queda? La huida, el desierto. ¿Qué me queda? El desierto. Imagínate la tormenta de sentimientos que habría en la mente de David. David encima en su huida se había juntado con un grupo de desposeídos y perseguidos como él. Primero unos 400 que terminaron siendo
unos 600. Se iban agregando en el camino. ¿Sí? Todos los que estaban en desgracia o estaban, se le juntaban a David. Mirá, dice 1 Samuel 22:2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue jefe de todos ellos. Y luego tuvo consigo como 400 hombres. Es decir, era el jefe de la banda de despreciados, endeudados, desposeídos y amargados en espíritu. David pasó de ser el general de los ejércitos, el general que peleaba las batallas del Señor, el suegro del rey, el ungido de Jehová para ser el sucesor, a ser el jefe de la banda. No sé cómo te sentirías vos. Yo creo que me sentiría bastante mal. Es decir, se preguntaría David todos los días de su vida: Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que un día estaba acá y el otro día estoy allá? ¿En qué me equivoqué? Aprendizaje 1. Tené cuidado con quienes andás y con quienes te juntás y qué capacidad tienen de influir en vos. ¿Sabes por qué? Porque si elegís malas compañías, probablemente su influencia te inclines al mal. Esto sirve para entender el estado de ánimo de David. Los que le hablaban al oído le decían: aprovechate, matalo, lo tenés ahí, cortaste la capa, sacudilo. ¿Quiénes eran? Las malas compañías. ¿Sí? Los que iban con él y todo el tiempo, imagínate, ¿no? Estamos endeudados, estamos afligidos, la economía no ayuda, nos sacaron de casa, nos echaron, no conseguimos laburo, ¿no? Y vos y todo el día lo mismo, ¿no? Dice en 1 Samuel 24, ¿contra quién ha salido el rey? En uno de los encuentros que tiene David con Saúl, desde lo lejos, ¿sí? Le dice: mirá lo que tengo. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Así se sentía David. Un perro muerto, una pulga. Así, con este estado emocional, es que David llega a un lugar llamado Maón, sin mucho que hacer, sin trabajo, sin ocupación, te diría bastante ocioso, escapando, viviendo el día a día, tratando de encontrar algo, alguna changuita, algo para comer. Los que tenía alrededor no estaban muy preparados para el oficio. Estaba complicado. Hasta que un día se presenta una situación. Dice en 1 Samuel 25, ahora sí el versículo 2, que es el lugar, Maón, donde él se dirigió después de la muerte de Samuel. Resulta que en Maón que había un hombre muy rico, que era dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales, dice, esquilaba en Carmel, donde tenía también su hacienda, donde estaba el asiento de su negocio, donde vivía, en la ciudad de Carmel, y tenía la vaquita en el campo, ¿sí? Ahí en Maón. Dice que este tipo se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente, pero Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Era un mal arreado. ¿Sí? Era un tipo de mal genio, difícil. Vamos a armar el cuadro de situación. Mirá, ahí estaba David en Maón, ¿sí? Emocionalmente afectado, sin mucho que hacer, sin trabajo, viviendo con lo justo, perseguido, habiendo perdido su estatus, su jerarquía y rodeado de gente en la misma condición. Y resulta que se aparece Nabal paseándose en su auto de tecnología alemana, descapotable,
comiendo en los mejores restaurantes, llegando y estacionando en el frente de su exitosa empresa. Y resulta que en la cuadra paraba el jefe de la banda, David, con sus vándalos. Nabal era el hombre rico de la cuadra, el hombre rico del pueblo, y encima tenía una esposa que no pasaba desapercibida. O sea, que encima era un ganador el tipo. Ok. Andaba ahí Nabal en su BMW y lo paraba todos los días a la puerta de la empresa, a la cual, por cierto, le iba también muy bien. El problema de Nabal, ¿sabes cuál era? Y no es una traducción literal, pero es así, era un nabo. Parece que el nombre Nabal significa necio o tonto. Y era un necio, su nombre que significaba esto le fue puesto por los padres, que se ve que lo vieron un poco caprichoso y en vez de corregirlo a tiempo, se resignaron y lo rebautizaron. Dijeron, no hay solución. Vamos a cambiarle el nombre, querida, porque no hay solución. Vamos a ponerle Nabal, pero es Nabo. Y sí lo que es. Déjalo, que por lo menos lo identifiquen, porque si no, pobre chico, era un tipo con el que no se podía hablar pacíficamente, era arrogante y muy mal arreado el tipo. Vos sabés que era alguien que le iba muy bien en el hacer, pero le iba muy mal en el ser. Dice el versículo 4, estando David en el desierto, ¿sí? Estaba ahí boyando una tarde, dice que se entera de que Nabal, ¿qué estaba haciendo? Está esquilando las ovejas. ¿La esquila cuándo se da? Cuando tiene mucha lana, tiene bien la oveja y dice, tengo calor. Y entonces, ¿qué hacen? La pelan. Claro, es así, en serio. Entonces, ¿qué aconteció? Que este hombre vio que estaban sudando las ovejitas y las llevó todas a Carmel para hacer el proceso natural de la esquila, que era ni más ni menos que sacarle la lana. La esquila era el final del ciclo, era el cierre de balance, era el momento en que se contaban las ganancias. Le había ido muy bien a este Nabal, ¿sí? Porque era muy malo en el ser, pero era muy exitoso en el hacer. Y la empresa había andado bien y resulta que estaba esquilando las ovejas, y mientras, pobre vaca, si esquilase una vaca, no queda nada. Resulta que estaba esquilando las ovejas y mientras tanto con la otra mano iba contando los billetes y las ganancias que iba a obtener de la venta, ¿sí? Que iba a hacer de esa lana, ¿sí? Había terminado el ciclo, no se le habían muerto demasiadas, no se le había enfermado otra, había hecho lo posible, ¿verdad? Y había tenido una buena cosecha, una buena zafra de lana de oveja. Entonces, ¿qué pasó? Dice que estando en esta situación, David pensó que parte de esas ganancias le correspondían a él. ¿Por qué no? David dijo, este tipo le va muy bien. Tiene el BMW parado en la puerta. La empresa es éxito. Yo estoy acá y la verdad que me corresponde una parte del resultado, del buen resultado, ¿sí? Del cómo le fue. Dice que entonces en el versículo 5 envió a 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Saludito. Eligió a los 10 más corpulentos. Díganle que tenga salud y paz tú y tu familia. Capiche. Y que todo lo que te pertenece marche bien. Acabo de escuchar, un pajarito me contó que estabas esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros,
jamás les molestamos. David quería cobrar por no molestar. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca les quité nada. David quería cobrar porque había sido bueno, no los había robado. O sea, nunca los molestó, nunca les quitó nada y por ende dijo, bueno, preguntale a tus criados, dice, y ellos mismos te lo van a confirmar. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Celebremos. No es cuestión que escúchame, Naval, no es cuestión que celebre solo vos. Repartí un poco. Tenemos que celebrar todos. Es un día de fiesta. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Dice que llegaron los hombres de David y le dieron a Nabal este mensaje de parte de David. Y se quedaron esperando. Se pusieron así. A lo cual, imagínate la situación, ¿sí? Nabal, a la puerta de la empresa, estaba estacionando el auto y se le acercan, los muchachos le dicen, che, mirá, te fue bien este año, ¿no? No te rompimos ningún foquito. El espejo, están enteros los dos. ¿Te lo cuidamos bien? Bueno, capo. ¿Sí? Nunca nos llevamos la rueda de auxilio. Está ahí. Mirá qué nuevo. ¿No te parece que nos corresponde una buena propina? Parece que la actitud de David no era, y su gente no era la mejor. Las malas compañías. ¿Sí? Acordate, cuidado con quién te juntás y cómo te impacta, cómo te llega su influencia, más si estás ocioso. Peor aún si estás herido, porque vas a ir por un mal camino. Nabal, que era de su lado también un malhumorado de mal genio, un tipo imbancable, un tipo incapaz de dialogar, un tipo arrogante, pendenciero, guapo, todo lo que le quieras agregar, ¿te imaginas qué le podía contestar? Nabal le contestó, haciendo honor a su nombre, le dijo que así, con los deditos, así, tenía los 5 deditos juntos. Decía, ¿quién es este David? ¿Y quién es este hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? ¿Entendiste? Ok. Nabal se puso firme y dijo, ¿vos quién sos? Yo sé que yo no sé, porque no está claro acá, si Nabal sabía o no sabía, ¿viste? Porque no está muy claro. Pero vamos por las dos opciones. La primera, Nabal no sabía quién era David. Entonces dice, hay muchos esclavos sueltos, ustedes vaguitos, ellos que andan perdidos por ahí. Yo no sé dónde vienen. ¿Por qué tengo que darles algo a ustedes? La segunda, más probable, es que Nabal supiera bien quién era David, porque David no era un personaje desconocido. Era el general de los ejércitos del Señor, lugarteniente del rey de Israel. Este hombre era descendiente, ¿sí?, de Caleb. Claramente tenía bien conciencia de quién era el rey, quién era David, el poder que había tenido, pero lo menosprecia. Hay muchos esclavos que escapan de sus amos. Escapan. ¿Te suena David? Decile. Yo imagino David cuando los muchachos volvieron con la información. Porque dice que los hombres de David, versículo siguiente dice, se dieron vuelta y se pusieron en camino. Ya le vamos a decir, vas a ver, no te preocupes. Ahora cuando David se entere, se va a armar. No te preocupes, que el asado lo vamos a comer igual.
Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Dijo que sos un esclavo, que escapándote de tu dueño, que no sé, él no sabe ni quién sos, ni que le dije David, dice quién es David. Entonces David, que estaba mal, ¿sí? Que estaba emocionalmente herido, que estaba con una yunta de tipos que no acompañaban demasiado bien, etc., le saltó la amígdala, como enseñaba Carlos, ¿sí? Le explotó y dijo, les ordeno que se ciñan todos a sus espadas. Y todos, incluso él, se pusieron la espada y dice que acompañaron a David unos 400. Habían ido 10 a pedir asado y ahora iban 400 con las espadas puestas en la cintura, ¿sí? Mientras que otros 200 se quedaron cuidando los pertrechos, ¿sí? 400. ¿Sí? Ahora me va a escuchar. A ver ¿quién es David? ¿Quién es David? Ahora me va a conocer. David pasó de general a fugitivo, perseguido y mano de obra desocupada. No se juntó con los mejores, sino con aquellos que estaban en su misma situación, en su misma desgracia. Y estas malas compañías le llenaron la cabeza y el tipo, sin meditar, que lo que estaba pidiendo y lo que estaba encaró. David se sumergió en un entorno suficientemente permeable al rencor y al resentimiento. Él estaba rencoroso y resentido. Era como era de esperarse. Esas malas compañías, lo único que habían generado en él era más nivel de rencor y odio. Le llenaron la cabeza al punto de poner furioso su ego. Su ego que ya venía herido. ¿Estaba en lo correcto David? Y no. Pero demasiada testosterona. De un lado, un animal herido. Del otro, un necio incurable. Era cuestión de tiempo que se cruzaran en alguna esquina, ¿sí? Y chocaran los planetas. Eran dos personalidades incompatibles que luchaban por ser el macho alfa del mismo territorio. Pero ¿sabes que no hace falta un Nabal y un David para que sobren los ánimos acolorados, ¿no? Basta con ir a una reunión de consorcio, basta con ir a una reunión de oficina con intereses encontrados, basta con ir a un café con dos hinchas de distintos equipos, basta un encuentro entre dos políticos de distinto signo que prefieren destruir un país antes que acordar. Basta un encuentro entre pañuelos verdes y celestes o en una bocacalle sin semáforo. Basta algo tan simple como eso para que la testosterona de dos almas heridas, o una herida y la otra caprichosa, se encontraran. Basta con encontrar una pequeña fisura para que la humedad se cuele, una pequeña herida para que la infección se propague. Nabal es un estropeador serial de relaciones. De eso no hay discusión, ¿sí? Cero tacto, cero política, nada. ¿Conoces algún espécimen allí? Los hay. ¿Sí? Seguramente también era un aprovechador. Seguramente era un aprovechador de circunstancias y un ventajero. Y las circunstancias no favorecían a David, que andaba huyendo y andaba pidiendo. Fíjate que en el versículo 14 dice que uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal, mirá, David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal, estuvo políticamente correcto, ¿sí? Los trató mal, sacó los viandazos, pero los trató mal. Esos hombres, ¿sabes qué? Se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Hasta ahí estábamos alineados. Pero
día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Quizá David debió empezar a pedir desde esta última parte, ¿no? Quizá debió haber empezado por esto último, en vez de decir, che, Nabal, qué bien que te va, ¿por qué no me das? Me parece que me merezco algo de lo que vos tenés. Podría haber dicho, ¿sabés que nosotros estuvimos cuidando para que nada faltara, no te robaran las ovejas, los asaltantes del camino? Y bueno, vos estás cosechando de alguna manera. Sin trabajo, sin ingresos fijos, se dedicaba a hacer estas changas y a veces las pedía, a veces se las daban y a veces, como en esta ocasión, aparentemente las tomaba, simplemente dando por sobreentendido que si él tomaba la iniciativa de cuidar de las ovejas de Nabal, por ende le correspondía parte de las ganancias. Este fue el caso de David y de Nabal. Por aquellos lugares sabés que no había cuerpo policial, no había comisaría, no había nada. Si dejaba las cosas medio sueltas y si los que habías mandado a cuidar de no tenían el porte necesario, las habilidades, y existía el riesgo de que te robaran efectivamente. Y Nabal lo sabía. Pero estaban estos que andaban ahí y resulta que se autoproclamaron protectores. David encontró esta beta de negocio, pero en vez de sentarse a negociar, David ofreció servicios de protección que no le fueron requeridos. Y Nabal no los aceptó, pero tampoco dijo que no. Tampoco los rechazó. Difícilmente no supiera que estos tipos, que este malón de 600 tipos, estaba de alguna manera cuidando de que no le faltase nada. ¿Conoces alguna situación de este tipo? ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama contrato tácito. El contrato tácito está viciado de cláusulas no escritas, no expresas. Es el que dice, pero se supone que. ¿Nunca escuchaste eso de, pero se suponía que? Y te miran así. Obvio. Y la otra parte dice, ¿se suponía que? Los contratos tácitos siempre terminan mal. Los contratos tácitos, esos donde están, vamos bien, siempre arruinan relaciones, arruinan matrimonios, arruinan negocios, arruinan sociedad, arruinan gobiernos. Cuentas poco claras. Una persona que evidentemente no tiene trabajo, te ayuda a salir del supermercado, te lleva el chango. ¿Vos? Bueno, no se lo pediste, pero tampoco dijiste, deja que yo me ocupo. ¿Y vos? Cuando llega el momento de la propina, vos mirás para otro lado y seguís de largo, o le das algo que no está a la altura de las expectativas del ayudador eventual y automáticamente te haces ganador de la patada en el auto. ¿No? Tu experiencia hace poco. ¿No? Te haces galardonador del patadón. Claro, y después te quejas de lo mal que está la sociedad, pero vos sos parte de esa sociedad de cuentas no claras. ¿Me arreglás esto? Pide uno. Típico. Che, ¿me das una manito con esto? Sí, dale. Bueno, le decís. Viene otro y le dice, ¿le dijiste cuánto le va a salir? Ah, bueno, es obvio. Se supone que no es gratis. ¿Se supone que? ¿No pasa todo el tiempo esto? Rodo, vos esto sabés saber. No, vienen los porteros y te dicen, che, negro, vení, ayudame un cachito con el cuerito porque viste que a mí las uñas se me gastan. ¿Me das una mano acá que...? Y bueno, sí. ¿No? ¿Y después? Bueno, cuentas poco claras. Así pasó con David y con Nabal. Cuando llegó la cosecha, David pensó en reclamar lo que le suponía, o él suponía que era su parte. Y Nabal miró para otro lado y le dijo, ¿y vos de dónde saliste?
cuentas poco claras, contratos tácitos. La enseñanza 2 es, tené cuidado cómo te relacionás, que tus contratos sean expresos, que tus acuerdos sean ciertos y que tus cuentas sean claras. Si no, te va a pasar como David, como a Nabal. Entonces, en nuestra historia ya David se venía con los 400 hombres, ¿sí? Hombres furiosos, dispuestos a cobrar su parte o, si mejor, nos quedamos con todo, ¿sí? Y Nabal, ¿qué estaba haciendo? Contando la rupia y tomando cerveza fresca, ¿sí? Estaba así Nabal, contando las ganancias. Estaba de fiesta. En eso, cuando la cosa se está poniendo y se viene un final complicado, entra en escena otra persona. Se llama Abigail. Abigail corría con la suerte, esas suertes que se tienen en la vida, de ser la esposa de Nabal. Claro, una tipa suertuda. Dice que un criado, el siguiente, dice, va y le cuenta a Abigail lo que está pasando. Abigail, ¿puedo? ¿Sí? Resulta ser que vio Nabal, su marido, el de mal genio, se mandó una que nos puede salir bastante mal. ¿Qué pasó? Entonces le cuenta. Y dice, piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Eu también. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. No hay modo de explicarle que hay 400 tipos de que están tan como locos, echan espuma, que se lo van a comer crudo. ¿Por qué será que el siervo fue a ver a Abigail? Parece que el criado tenía bien claro quién era lo más sensato de la familia. ¿Quién era la persona que podía encontrar una solución al conflicto que ya se había armado y que estaba por detonarse? Nabal era un necio de mal genio al que no se le podía hablar. ¿Sí? Y Abigail, miren, volvamos al verso 3. Dice, cuando empezaba esto, dice que había un hombre rico que se llamaba Nabal, que pertenecía a la familia de Caleb, y su esposa, Abigail, dice que era una mujer bella e inteligente. Y que él que era insolente y de mala conducta. Espero que te acuerdes de las enseñanzas de Carlos en junio respecto de la sabiduría emocional. Porque acá las vas a ver llevadas a la práctica. ¿Recordás que la inteligencia emocional, la sabiduría emocional es esto de tener control o gobierno sobre las emociones? Que las emociones no se subleven y no te superen y que vos actúes como un primitivo emocional porque la amígdala te tira flechazos para que vos andes como un Nabal, ¿sí? Con mal genio, arrogante, como un loco. Dijimos que Nabal era muy bueno en lo que hacía, pero era muy malo en lo que era. Le iba bien en el hacer, pero le iba muy mal en el ser. Y ya Carlos nos enseñó en esto de que lo que primero hay que desarrollar es la integridad del ser para que después seas prosperado en el hacer. ¿Sí? Y que hay gente que le va bien, de hecho, en las cosas, pero nunca las llega a consumar ni disfrutar porque tiene un problema radicado en el ser. Este sistema límbico que gobierna con reacciones más que primitivas. En esa familia había un problema de grave enfrentamiento emocional. Nabal era un hombre que no tenía ningún tipo de gobierno sobre sus emociones. Sufría de amigdalitis aguda, ¿sí? Pero no la de acá, la de acá. ¿Sí? El tipo
vivía iracundo. Cualquier cosa, no se le podía hablar. Cualquier cosa que decía, ¡ah! Y sacaba a todos corriendo. Pobre Abigail. Todo lo que hacía era gobernado por esa amígdala y era ese arrebato de ira y maltrato que afectaba a todos, a tal punto que ni los criados se querían acercar. ¿Y a quién fueron a ver? A Abigail. Nadie quería hablarle. Abigail había llegado a ser su esposa, vaya a saber por qué arte del destino, digamos. Probablemente, digamos, llegó a ser esposa de este energúmeno sin mucha opción. En aquellos tiempos la casaban, digamos, ¿sí? No tenían, elegí. Te tocó Nabal, que por supuesto Nabal tendría a su vez varias esposas y unos tantos hijos, ¿sí? Pero la que evidentemente ahí tenía el horizonte bien claro en la familia de este energúmeno era Abigail. Pero ¿sabes que Abigail había aprendido a convivir con este entorno? Abigail era una mujer que vivía con un energúmeno de mal genio, mal arreado, y ella había aprendido a convivir en ese entorno. Pero en lugar de enfermar, en vez de estar deprimida caminando por los pasillos diciendo la vida que me tocó, ¿sí? En lugar de enfermar, había logrado un alto nivel de gobierno de sus emociones. A partir del sufrimiento, a partir de las circunstancias, a partir de tener que tratar con un tipo que era rico, o sea, había sabido hacer, pero no podía convivir con su ser, ella había enriquecido su ser para poder adaptarse a la cotidianeidad de la vida con este tipo mal arreado. La Biblia dice que ella era hermosa e inteligente. ¿Sí? No creo que le hayan hecho un test de coeficiente intelectual, un CI, porque en aquella época no se hacían. Todavía no se sacaban el tema de coeficiente intelectual de razonamiento lógico-matemático. ¿Sí? Lo que evidentemente me lleva a pensar que su personalidad evidenciaba un temple gobernado, que la hacía una mujer inteligente, atractiva por lo que ella era. Emociones gobernadas y una inteligencia emocional que le permitía tener claridad frente a las circunstancias. Esta era Abigail. Abigail evidenciaba una gran inteligencia emocional y Nabal daba cuenta de una carencia total de sabiduría emocional. Aprendizaje 3. Las circunstancias y el entorno tóxico que a algunas personas les toca vivir, si vos sos de las personas que le ha tocado en la vida vivir en medio de un ambiente tóxico, puede que no te generen un estado de ánimo positivo, sin embargo, no necesariamente destruyen la vida emocional, sino que ocasionalmente y con entrenamiento la fortalece, transformándose en la escuela de aprendizaje para adquirir un buen gobierno de tu ser emocional. Donde el foco puesto en el ser potencia el hacer. Si querés profundizar, escuchá los 3 audios de sabiduría emocional del mes de junio. ¿Sí? Son como 4 horas. Muy bueno. Está muy bueno. Por esta razón es que el criado acude a ella en vez de ir con las novedades a Nabal. No es que era un genio, era el punto fijo. ¿Sí? Era el único lugar al cual él podía recurrir. Nabal, el estropeador serial de relaciones, seguramente hubiera empeorado todas las cosas, quedando lo que hacía, ¿sí? Lo que hacía falta en esto era alguien con una buena estrategia negociadora que pudiera encontrar un punto de comprensión y entendimiento del conflicto de esta crisis ya iniciada. Una solución a una crisis que ya se había gestado. Y Abigail es presentada como alguien con capacidades para elaborar una estrategia. La convivencia con Nabal le había transformado en una estratega senior, ¿sí?
La convivencia con Nabal la había capacitado en el arte de arreglar situaciones conflictivas. La crisis, ¿sabes qué es? Ese estado que altera el orden de la noche a la mañana. La crisis son esas cosas que estallan. Hoy está todo bien, esta mañana estaba todo bien y ahora está todo mal. ¿Qué pasó? El meteorito, pero viene y viene. ¿Sí? La crisis es ese estado que altera el orden de la noche a la mañana. No llega con aviso, no pide permiso, llega, se instala, se apodera, influye, cambia el ambiente. En tiempos de crisis hay que ser estratega, créeme. Ante la crisis provocada por esta incontinencia emocional de una parte, de Nabal en este caso, que puede ser un esposo, una esposa, un socio, o vaya el presidente del consorcio, no sé. La otra parte puede o debe al menos, primero, no contagiarse. Segundo, tomar control de la situación. Tercero, ejercer el gobierno de las emociones. Y cuarto, buscar una estrategia para salirle al cruce, escucha bien, para salirle al cruce a la situación, no esperando que la crisis se te venga encima, que la ola te tape. Salir a buscar la solución. ¿Se entendió? Inteligente, estratega, pacificadora, diplomática, comprendedora de la situación, conciliadora y con inteligencia emocional ultra desarrollada. Currículum perfecto para la situación. Todo eso era esta mujer valiente llamada Abigail. ¿Sabés que ante la palabra del sirviente, qué podría haber hecho Abigail? Viene el sirviente y dice, Abigail, estamos fritos. Se viene el malón, 400 armados. Nabal le está dando la birra, está tirado en el fondo, está haciendo una barbacoa, está haciéndose unos patis, ¿sí? Ya les echó fli, los trató muy mal. Ya nos vienen diciendo, rajemos porque no queda uno. ¿Qué hacemos, Abigail? ¿Qué podría haber hecho Abigail? La primera, huir. Digamos, tiene información privilegiada. Se enteró primero que nadie que hay 400 tipos que se los quieren venir a Tungui, ¿sí? Déjalo a Nabal. Huir. Aprovechemos antes que sea tarde, salgamos por la puerta trasera. Podría haber llorado, echadose a llorar, lamentarse, este es Nabal otra vez, y autocompadecerse. También podría haberse congelado, ¿sí? Negar la situación, la avestruz. ¿No? Acá no pasa nada. ¿No? ¿Nunca escuchaste de esto? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? No. Negar, ¿sí? Meter la cabeza bajo tierra como el avestruz. El avestruz cree que no la ven. Creo que cree que no la ven, en realidad, porque no he hablado con el avestruz. Pero todo parece indicar que cuando el avestruz mete la cabeza bajo la tierra, piensa que todo su cuerpo está protegido. Pobre avestruz. Podría haber ido a recriminarle a Nabal. Nabal, pedazo de imbécil, hacías eso honor a tu nombre. No sabes con quién te metiste. ¿Sabés quién es David? Cuando le cantaba a los 1000, a los 10.000, el cantito ese, ¿lo escuchaste alguna vez? Vamos por los 10.000. No, nos va a cocinar. Ir a enfrentarte, justo. Pero no. Dice que a la mañana estaba pensando en qué cosas iba a comprar en el supermercado para la cena. Y ahora de repente estaba enfrentando la posibilidad de que sea la última cena. Así son las crisis. Vienen sin que nadie las invite. Cuando la crisis golpea a tu puerta, hace falta una gran dosis de inteligencia emocional. Cuando la crisis golpea a tu puerta, y lo puede hacer en cualquier... necesitas una gran dosis de sabiduría emocional, escuchá los audios, ¿sí? Porque eso te va a permitir ordenar las prioridades sin quebrarte, sin desfallecer. Abigail había aprendido a no actuar como el avestruz. Ella decidió enfrentar la crisis, enfrentar lo que la crisis traía consigo. Lo primero que hace es elaborar una estrategia. Dice, algo tengo que hacer.
voy a enfrentar. No le voy a hablar a Nabal porque es imposible. No voy a huir porque no me va. ¿Tengo herramientas? Sí, porque vivo con Nabal. Vamos a diseñar una estrategia, un plan muy rápidamente. ¿Cómo enfrentar la situación? ¿Cómo enfrentar a un grupo de hombres acostumbrados a guerrear? Era ella contra un grupo de hombres enfurecidos, pura testosterona que flotaba en el aire, ¿sí? Con las espadas y que estaban acostumbrados a guerrear. Tenía que hacer una muy buena estrategia para enfrentar a un grupo más numeroso y más fuerte. ¿Te acordás cuando Alberto contaba de su estrategia? ¿Sí? Cuando quedó la ventana abierta, la persiana abierta. Él tuvo que diseñar una estrategia para abordar una crisis que te estalló cuando te llamó un policía. ¿No? Fue así. Racionalmente hablando, la situación superaba a Abigail. ¿Estás de acuerdo? Racionalmente hablando, estaba superada. Alguien estratega tiene puesta la mirada en el futuro. Puede ver más allá para hacer que las cosas pasen. ¿Se entiende lo que es estrategia? Es alguien que tiene la mirada puesta en el futuro para ver más allá, para hacer que las cosas pasen. Las cosas no pasan solas. Las tenés que hacer pasar. Tenés que hacer que las cosas pasen. Y para eso tenés que tener una estrategia. Para hacer que las cosas pasen, Abigail pone en marcha un plan. El versículo 16 dice... Me toca acercar para ver, ¿vieron? Sí, ahí veo bien. Sin perder tiempo, Abigail reunió, el 18, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas, 200 tortas de higos, y después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a los criados: ustedes estratégicamente vayan por el flanco izquierdo, vayan, adelántense que yo los sigo, ¿sí? Pero a Nabal ni musa, ¿sí? Montada ella en otro asno, dice que Abigail bajaba por la ladera del monte, agarró otro camino buscando ¿qué? Enfrentar la situación. No esperar que le llegara, ir a la búsqueda de la solución. ¿Sí? Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio allá a David y sus hombres que venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Provocó el encuentro. ¿Sí? Abigail diseña y pone en marcha la estrategia de encontrarse, de salir al encuentro del problema, de no esperar que el problema se le venga encima. ¿Alguna vez barrenaste una ola? ¿Alguna vez quisiste superar una ola? La primera vez que yo quise, ¿yo les conté esta historia? Muy tarde. Yo tenía 16 años, rapidito. Es la primera vez que iba a la playa después de que tenía así chiquitito 5 años. Me fui con unos amigos. Toda una manga de vándalos. Resulta que todos sabían nadar. ¿Y yo qué dije? Yo también. Entonces entré en la playa y todos se tiraron al mar y yo me tiré atrás de ellos. La primera hora, ¡pum! Cuando levanté la cabeza, la segunda. A la tercera vino el guardavidas. Y así inauguré la playa a los 16 años, una vergüenza, ¿sí? Imposible. Bueno, cuando vos dejás que el problema se te venga encima, tragás agua salada. Abigail diseña y pone en marcha la estrategia. Ella sale al encuentro entonces del problema. Cuando Abigail sale al encuentro de David, cree que todavía hay esperanzas de un cambio de viento a su favor. Cree que es capaz de convencer a un grupo de hombres rudos, rústicos, enojados, furiosos, ofendidos, de que hay posibilidad de un acuerdo negociado. ¿Qué tal? Pacífico. Y pone en práctica un código de valores superior. ¿Escuchaste? En ese es el momento en el cual ella pone en práctica un código de valores superior. Mira la escena, 21. David recién, acá estaba así, ¿sí? Y venía comentando a los muchachos, ya vamos a llegar, lo vamos a masijar. Se lo juro, mira. De balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Sí, David, hay que ayudarlo, vamos. Ahora resulta que después de todo el bien que le hice, vamos, que esta es la nuestra, por fin salimos de pobres, ¿sí? Que Dios me castigue sin piedad
si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. En esto venía pensando David. Y le sale, cruza así al camino, Abigail montada en un asno. Dice entonces el 23, cuando Abigail vio a David, mirá lo que hace, una persona estratega. Acá mirá lo que hace. Dice, se baja rápidamente del asno, se inclina ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. David venía calentando la pava mal, ¿sí? Y de pronto, en medio de la tragedia que se avecina, la belleza aparece. En medio de tanta testosterona, un delicado perfume de mujer captura el ambiente. Imagínate la escena, ¿sí? Imagínate el malón y de pronto frenan todos, ¿sí? Claro, el malón sudoroso y aturdido se topa en el medio del camino con una mujer hermosa, delicada y acompañada de comida y bebida. Es un espejismo. No puede ser. La chica bonita rodeada de caramelos y helados. Algunos mirarían escépticos diciendo, nos van a caer, de algún lado nos van a embocar, ¿sí? Sin poder creer lo que estaban viendo. Sin duda, la primera parte de la estrategia fue un enorme impacto visual. Es un oasis en el desierto, es la imagen del kiosco de golosina gratuito para un grupo de escolares. Esta es la imagen que me trae a la cabeza. ¿Sí? Aprendizaje 4. Cuando se venga el malón, la crisis, no huyas, enfrentalo. No huyas de las circunstancias porque las circunstancias te van a alcanzar. Enfrenta las circunstancias y las bondades de Dios serán las que te alcancen. Cuando llega al encuentro con David, Abigail toma la iniciativa. No espera que David le diga, vos chiquita, ¿quién sos? No, ella toma la iniciativa, estratégicamente busca tomar control de la situación. Abigail se anticipa a la batalla. Sus armas, 200 panes, 2 damajuanas, 5 corderos y postre. Suficiente para un banquete tranquilo. ¿Sí? Esas eran las armas que tenía Abigail hasta ese momento. Quiero que tomes la dimensión de la diferencia de fuerzas. David, recaliente con 400 hombres furiosos, un malón maloliente, ofendido, lastimado en su virilidad, ignorado por aquel a quien suponían le habían servido dándole un buen trabajo, dándole protección, versus una mujer delicadamente perfumada, subida a un asno con un mini banquete a cuestas. Pura testosterona enardecida por la adrenalina versus una frágil, educada, pero muy valiente mujer. Es David contra Goliat, solo que estaban los términos invertidos, en roles cambiados. Mira, la actitud de Abigail es impecable y su discurso es tremendo, es magnífico. Lo primero que hace es, se baja rápidamente, toma la delantera, se inclina, señal de respeto, y descoloca a David. David, yo tengo la culpa. ¿Cómo? Pará. ¿Alguna vez te pasó que cuando voy a discutir con el ferretero, voy a discutir con el pintor, voy a discutir con vos, que me soldaste mal? ¿Te acordás, no? Entonces yo voy, recaliente, y vos decís, pará, yo tengo la culpa. Todos los argumentos, ¿viste? Nada, porque yo le iba a decir, cuando me diga que en realidad la pieza fue porque yo le di la pieza fallada, ¿sí? Porque en realidad yo le dije, haz eso. Nos pasó esta semana, ¿no? ¿Qué me pasó esta semana? Tuvimos que cambiar todo, llovía. Bueno, listo, olvídate. No, te voy a contar en otro momento. Claro, empieza, yo tengo la culpa. Automáticamente te descoloca. Como que te tira abajo los argumentos. ¿Sí? La respuesta pacífica, la respuesta emocionalmente gobernada que genera en el otro un descoloque.
400 tipos enardecidos, descolocados, cuando Abigail dice, yo tengo la culpa. No haga, 25, no haga caso usted de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. ¿Sí? ¿Ve la bondad te seguirá? Acá la necedad, ¿sí?, lo acompañaba por todo. Era tan necio en su ser que la necedad era como un halo que lo iba acompañando por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacer les pase lo mismo que a Nabal, que es un nabo. Abigail hace, en primer lugar, un uso de la autocrítica al hacerse cargo de la problemática de gobierno emocional de la necedad de su esposo. Se arriesga y se humilla por el bien común de su familia, ¿sí?, por el presente y por el futuro. No recrimina, sino que asume la culpa, aunque no es culpable. Y esto sorprende a David. No estamos acostumbrados a que alguien empiece a hablarnos cuando hay un conflicto, ¿no?, pidiendo perdón y asumiendo la culpa. No estamos acostumbrados. Vamos preparando todos los argumentos de por qué te voy a rebatir lo que vos seguro me vas a decir. Por el contrario, ¿no?, en la confrontación en general esperamos el insulto o la defensiva. Esto es lo que descoloca a David. Acepte usted, segundo, este regalo que su servidor le ha traído. Además de perdón, dice, tengo un regalo. No dijo, esta es tu parte, esto es el 10% de las esquilas de las ovejas. Acepte usted este regalo que le he traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Ella ofrece una ofrenda de paz, un banquete mínimo para David y sus hombres. ¿Sabes qué? Abigail no tenía mucho que ofrecer. En realidad no tenía nada que ofrecer cuando lo pones en términos de la dimensión del problema que está enfrente. En realidad sabía que no tenía nada que ofrecer y que tenía todo por pedir y nada por dar. Pero ¿sabes qué? El estado de desesperación puede mucho más que la negociación. ¿Sabes por qué? Porque la negociación es cuando alguien tiene algo que dar a cambio y está en una posición de poder, está negociando. Cuando no hay nada de eso entre manos, cuando se depende solamente de la buena voluntad del que está del otro lado, cuando se depende de la gracia del que está enfrente, las reglas de poder cambian. ¿Qué era lo que llevaba para saciar a 400 hombres? ¿Cuánta comida hacía falta para saciar a estos tipos? Lo que llevaba era casi nada, era un acto de buena voluntad. Como nuestras ofrendas a Dios, ¿sí? Son actos de buena voluntad, escasas, dependientes 100% de la gracia de Dios. Por si pensaste alguna vez que estabas negociando, nada más lo digo. 28. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Es el discurso, es magnífico. Vean el discurso de Abigail porque es perfecto. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme. Y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor, su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora cuando el Señor le haya dado prosperidad.
Cada palabra que ella iba pronunciando, cada oración, todo, David era como que... Y los 400 hacían... En tercer lugar, ella pronuncia palabra profética que endulza el oído y lava las heridas del alma de David. David era una persona que estaba como Nabal, estaba anímicamente destruido y emocionalmente incapaz de gobernar sus emociones. La amígdala le estallaba cada 3 minutos. Era el general destituido, el fugitivo perseguido. Y acá una mujer en el desierto, esposa del tipo al cual quiere achurar, le sale al encuentro para declararle que él, recordarle que él es el ungido de Dios y heredero del trono de Israel. Le recuerda el propósito de Dios para su vida y le demuestra respeto y restaura la identidad de David. Todo lo que David necesitaba en la boca de esta mujer. Por un momento, David deja de ser el fugitivo y es el ungido de Dios. Deja de ser el iracundo y desbocado jefe de un malón y se transforma en el heredero de una dinastía que pelea las batallas del Señor. Deja de ser el perseguido cuya vida está en peligro a ser aquel cuya vida está protegida por la mano de Dios. Pocas palabras, un enorme cambio en el ambiente emocional y en el ambiente espiritual. La estrategia oportuna de Abigail determina que la muerte no tuviera la última palabra esa tarde. Ella supo y pudo transformar el ambiente espiritual. Supo reemplazar el estado de odio, orgullo, egoísmo que había provocado su esposo, ¿sí?, el necio y irrespetuoso, por uno de amor, respeto y esperanza, con expectativa. A toda persona le llega el momento en que su estado de desesperación es al menos un poco más grande que su dignidad. Si no, decirle a la mamá que perdió al nene en el shopping y empezó como una loca a los gritos, no le importaba nada. Porque hay un momento en que tu estado de desesperación es al menos, o quizá mucho más, un poco más grande que tu dignidad. Y no hay negociación. Cuando todo el infierno se suelta, entonces el cielo se acerca. Sin dudas que el temor invadió el alma de Abigail. Era normal y esperable que ella tuviera un grado de temor. La muerte era una realidad muy cercana, se podía oler. Y en manos de un tipo bravo y reconocido, y por otro lado con el necio del marido que no quería escuchar ni entender. En ocasiones el temor precede a la fe y se transforma en fe porque es reemplazado el temor por la fe. El temor provoca un sentimiento de desesperación. Y Abigail actuó también con estrategia y con desesperación. Esa desesperación que activó en ella recursos impensados, activó en ella recursos que a ese momento quizá no había necesitado utilizar, que los había aprendido en la convivencia con el necio de Nabal, pero que no había sido necesario exponerlos. Y en ese momento ella encuentra esos recursos. En la crisis se activan mecanismos y recursos que en la habitualidad de la vida cotidiana, ¿sabes qué pasa? No aparecen o están dormidos. No siempre las crisis son malas. Las crisis lo que ponen en evidencia es todo tu potencial, todo lo que aprendiste, todo lo que pensás que no tenés. Todas esas herramientas florecen en medio de la desesperación. Ella venía a pedirlo todo sin tener casi nada que dar a cambio. La crisis, el estado de desesperación, activa la fe. Si no, que hubiese sido de Pedro una barca sin tormenta. ¿Acaso hubiera caminado sobre el mar? ¿Qué hubiera sido de Moisés de no quedar encerrado entre el faraón y su ejército y el mar? ¿Acaso hubiese levantado su mano para que las aguas se abrieran? ¿Qué hubiese sido de la mujer del flujo de sangre si no hubiese agotado todos sus recursos? ¿Acaso habría tocado el manto de Jesús creyendo que Él es poderoso para sanar? ¿Qué hubiese sido de la mujer cananea
Si no hubiese estado en un estado de desesperación, producto de la enfermedad que agobiaba a su hija, ¿acaso se hubiese animado a debatir con el maestro acerca de las migajas que los perros comen de lo que cae de la mesa de sus amos? ¿Se hubiese atrevido? ¿Qué hubiese sido de Abigail si ese día hubiera transcurrido sin pena ni gloria? ¿Acaso habría ejercido su oficio de mujer valiente y quedado en las páginas de la Biblia? Probablemente la respuesta a todo esto sea no. Pero frente al temor y la desesperación, todos actuaron en fe y obtuvieron lo que buscaban. Todos estaban desesperados por una salida, por una respuesta. Y la desesperación, créeme, te lleva a límites impensados. La fe te permite encontrar recursos donde solo se ven limitaciones. La fe te permite despojarte de eso viejo que te agobia y saltar hacia lo nuevo. David era un animal herido y Abigail se enfrenta a límites impensados 12 horas antes. Se enfrenta a alguien que también la estaba pasando mal. Si David la estaba pasando mal. David había fracasado, quizá se equivocó en aceptar más elogios que el mismo rey. Y eso fue el principio de su ruina, pero la verdad es que había fracasado. ¿Sabes qué pasa? El fracaso provoca que uno señale con el dedo y les pases las cuentas a la gente. Una persona puede quedarse sin dinero, quedarse sin empleo, quedarse sin amigos, pero nunca se queda sin gente a quien echarle la culpa de sus problemas, de sus fracasos. Es el nene que rápidamente aprende a decir, mamá, me saqué un 10, para luego decir, mamá, me pusieron un 1. David, como el nene que le pusieron un 1, encontró un Nabal a quien echarle la culpa de sus males. Y Abigail es justo el catalizador que le devuelve la dignidad perdida. Y le recuerda el llamado superior, valores superiores, el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía para la vida de este fugitivo, pobrecito, desgraciado, llamado David. ¿Y sabes qué? El discurso de Abigail rinde su fruto. Aunque parezca mentira, los 400 se quedaron así estáticos y David se quedó con la mandíbula golpeando contra el piso. Y le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Tan cierto como el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que le había traído. Y le dijo, volvete tranquila a tu casa. Como podés ver, te he hecho caso y te concedo lo que me has pedido. David reconoce lo inteligente y oportuno del plan de Abigail y hasta se saca un peso de encima. ¿Con qué poco se puede calmar la furia? Qué buena negociación en manos de una buena negociadora y a qué bajo precio. Vos sabés que el arreglo estaba más destinado a curar el ego herido de David y sus hombres que a dar una verdadera compensación económica. Aprendizaje 5. A veces las mejores compensaciones pasan por la dignificación. Abigail llega a su casa, dice Nabal, ¿qué estaba haciendo? Estaba de fiesta.
tomando cerveza y comiéndose unos churrasquitos. ¿Sí? Nabal estaba dando un regio banquete, se encontraba alegre y muy borracho después de haber contado todas las rupias que le habían dejado, los kilos de lana que habían esquilado, ¿sí?, de sus ovejas y de haber echado a patadas a los tipos que había mandado David. Así que ella, ¿qué hizo? No le dijo nada, muy borracho para explicarle cuán cerca estuvo del problema. Ella retorna con un triunfo entre manos y se lo reserva para mejor ocasión. Mientras ella arriesgaba su vida trabajando por el bien de la familia, que hacía Nabal, fiestero. No es buen momento para hacerle ver las consecuencias de su accionar. Su esposo de necio y borracho no está en condiciones de escuchar, mucho menos de entender. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido y al oírlo Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Y unos 10 días después, ¿qué le pasó? Se murió. Al día siguiente, el impacto de la realidad lo perturbó de tal manera este tonto de Nabal que el terror se apoderó de él y lo llevó hasta el lecho de muerte. Cuando Nabal toma conciencia de lo que había hecho, de lo cerca que pasó el exterminio de su puerta, su corazón desfallece. El temor capturó el corazón de Nabal. No por lo que pasó realmente, sino por lo que pudo haberle pasado. Digamos que Nabal se murió de estrés. ¿Por qué eso es el estrés? Es la tensión por lo que puede pasar aunque nunca pase. Eso es lo que te genera ese estado. La tensión por lo que puede pasar, aunque créeme, muchas veces nunca pasa. Muerto Nabal, David percibe la oportunidad de sumar a sus filas un recurso valioso que se llama Abigail. Cuando David se entera de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. David envió un mensajero a Abigail proponiéndole matrimonio. Dijo: a esta perla no la puedo dejar pasar. ¿Dónde voy a encontrar otra mujer que detenga un balón de 400 tipos con 5 corderos y 2 damajuanas de vino? Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron a Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. ¿Qué hizo Abigail? Se inclinó, postrándose rostro en tierra y dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. David entendió que Abigail, además de hermosa e inteligente, era una buena negociadora. David entendió que Abigail dispuso de información privilegiada para usar a su favor y, por ejemplo, huir, y sin embargo actuó en pos del bien común. David entendió que Abigail tenía claro el propósito de Dios para la vida de David y se animó a declararlo, a profetizarlo. David entendió que a diferencia de su entorno perverso, Abigail era una buena compañía, que había podido apaciguar su ira en el momento oportuno, la ira de él y la ira del grupete, restableciendo su equilibrio emocional. David entendió que Abigail era una mujer valiente, que gracias a esa valentía le había permitido tomar nota de su error, reencontrarse con su dignidad y restablecer su posición ante Dios. Abigail es la clase de persona que vos querés tener cerca. Dice que sin perder tiempo se dispuso a partir, se montó en un asno, acompañaron 5 criadas y se fue con los mensajeros. Cuando busques pareja, además de hermosa e inteligente a tus ojos, escoge de entre aquellas que compartan la visión y propósito de Dios para tu vida. Aquella mujer cuyas intenciones coincidan con las tuyas. Aquella mujer que ante las adversidades te ayude a recuperar tu dignidad y restablecer tu posición en Cristo. Y si sos mujer, busca un hombre con las mismas cualidades. ¿Qué es lo que no hace Abigail? Llevarse algo. Había peleado con los 400 forajidos, lo había convencido, defendió los bienes de Nabal. Nabal se muere
Y ella se va con David. Bien podría haber reclamado una parte de la herencia de Nabal. Denme algo, al final de cuentas. Pero ¿sabes qué? Dice que se subió en asno, 5 doncellas y se fue. Dios usó a Abigail para preservar los bienes de Nabal y sus herederos, aun cuando ella no iba a disfrutar de esos bienes. Sin discusión, ella dejó los bienes de Nabal que tanto defendió para aventurarse con un David fugitivo. Y no era una comedia romántica. Su fe en las palabras proféticas que declaró acerca del futuro reinado de David le permitía mirar el futuro y hacer que las cosas pasen. Eso le permitió luego recibir los beneficios, no de la herencia de Nabal, de ser la esposa del rey más grande que tuvo Israel y disfrutar de mayores y mejores bienes. Último aprendizaje, mira con ojos espirituales y sé coherente entre tus palabras y tus acciones. Abigail fue coherente en palabra y en acción. Desde el inicio del conflicto tuvo claridad para enfrentar la crisis. Entendió que la crisis había que tomarla por las astas y no escaparle. Y su capacidad de gobernar esas emociones fue el arma que en definitiva utilizó, ni el vino, ni los cabritos, ni la nada, fue lo que utilizó para apaciguar una fuerza superior, con capacidad estratégica, que se permitió para negociar. Y su buen juicio la libró de la muerte, a ella y a toda la familia. Si hay una forma de hablar de esta mujer Abigail, es que es una mujer valiente. Capaz que vos te sientas identificada con esta mujer valiente. O capaz que no. Capaz que digas, ¿cómo quisiera poder encarnar los atributos de personalidad de esta? Pero ¿sabes qué? Esta palabra está puesta en la palabra de Dios como ejemplo de lo que podemos en Cristo. Una mujer de fe que se enfrenta a la adversidad, que las circunstancias la hacen convivir con un imbécil, pero que esas circunstancias de vida la capacitan para que en el momento de la crisis todo su potencial se ponga en ejecución para el bien de su entorno. Y así descubrir que hay un futuro mejor y llegar a la estatura de lo que Dios tenía previsto para ella. Amén. Señor, gracias te damos por esta historia de tu palabra, tan rica en hechos, en acciones y en realidades del ser, que nos impulsan a superarnos. Señor, sabemos que las crisis llegan sin que las pidamos y a veces decimos, ¿por qué, Señor, la crisis? Cuando en realidad podemos entenderte por esta palabra, que es, ¿para qué la crisis? Para capacitarme, para potenciarme, para hacerme salir de la quietud de la diaria, para poder crecer y madurar, para poder llegar a nuevas estaturas, conforme a tu propósito. Por eso, Señor, bendigo a todas las mujeres aquí presentes y a los hombres también, porque tu palabra aplica a todos que están dispuestos en mayor o menor medida a ser mujeres y hombres valientes. En el nombre de Jesús. Amén.